Predicar para mí es motivo, no de gloria es un deber que me incumbe. Ay de mí sino anunciar el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. Fue de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a visitarlo, y le suplicaba que bajase a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dice: si no en signos y prodigios, ustedes no creen. Le dice el funcionario real: Señor, baja antes de que muera mi muchacho. Jesús le dice: regresa tranquilo, que tu hijo sigue vivo. El hombre creyó lo que le decía Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus sirvientes le salieron al encuentro para anunciarle que su muchacho estaba sano. Les preguntó a qué hora se había puesto bien y le dijeron que el día anterior a la 1 se le había pasado la fiebre. Comprobó el padre que era la hora en que Jesús le había dicho que su hijo seguía vivo y creyó en él con toda su familia. Buenos días, familia del cielo, Trinidad Santa, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Mamá María. Gracias por un nuevo día de vida, un nuevo día de gozarnos en su presencia, en tu palabra, Señor. Regálanos, Señor, un corazón abierto, un corazón disponible para ti, que creamos en lo que nos dices, en lo que nos prometes, en lo que nos pides, para nuestro bien y para el bien de nuestra familia y de tantos que tú nos pones en el camino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ailén Alegría. Hago parte de los matrimonios de la familia misionera Verbum Dei de Cali. Y para el día de hoy, la cita que nos propone la liturgia es el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. Juan 4, 43 al 54. Y en este tiempo de Cuaresma, que nos sigue invitando pues a la conversión, a la oración, la limosna y el ayuno, como ya hemos venido hablando, hoy esta cita me invitaba a revisar mi oración. Y para eso los invito a que reflexionemos esta cita a la luz de estas preguntas. ¿Cómo nos acercamos a la oración? ¿Y cómo salimos de esa oración y qué hacemos al salir de la oración? Pues en esta cita vemos un diálogo entre Jesús y un funcionario real. Y cuando Jesús habla, después de esa súplica de este funcionario, le hace un reclamo, ¿no? Como le dice: ahora sí creen. Porque en el versículo 45 dice: cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien porque había visto todo lo que hizo Jesús en Jerusalén durante esos días. Recordemos que antes Jesús había sido rechazado en su propio pueblo. Pero como ya habían visto varios milagros de Jesús, ya lo habían recibido diferente. Por eso el reclamo de Jesús. Pero este funcionario no se queda en el reclamo, ¿no? Sino que le sigue suplicando: Señor, por favor, baja. Para él era urgente que Jesús bajara, porque los milagros que había visto de Jesús era en su presencia. Cuando Jesús estaba presente al lado del enfermo, al lado del necesitado. Y Caná está a más de 20 kilómetros de Cafarnaúm, así que si Jesús se demoraba en acceder, seguramente en el camino pues podía morir su hijo. Esa era la urgencia que tenía este funcionario. Y era una súplica cargada de fe, seguro de que era Jesús el que le podía dar solución a su problema. Y por eso mi primera pregunta es esa: ¿cómo llegamos a la oración? ¿Llegamos cargados de fe como ese funcionario, seguros de que es ahí en la oración donde necesitamos estar? A mí me resonaba mucho esta palabra, ¿no? Baja, Señor. Baja, Señor, porque te vemos tan lejos de nuestros problemas, tan lejos de nuestras enfermedades, tan lejos de nuestra familia, y nos acercamos así, ¿no? Señor, baja con urgencia. Y no nos damos cuenta que estamos a una palabra de Jesús de ser sanados. Y eso es lo que Jesús le dice a ese funcionario: ve tranquilo, tu hijo vive. Ese que tú dices que estaba moribundo, vive. Porque yo escucho tus súplicas, porque es mi palabra la que sana.
yo escucho, nos dice Jesús. Jesús siempre escucha nuestras oraciones y muchas veces nos podemos acercar con la duda, ¿no? Señor, ¿será que sí me escuchas? Te he dicho esto tantas veces, ¿sí me estás escuchando? Y Jesús siempre nos escucha y siempre nos responde. Para Santa Teresa de Jesús, la oración no era otra cosa que tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Y esa persona que nos ama, nos escucha siempre. ¿Y cómo salimos de hablar con esa persona que nos ama? Pues cuando sabemos que alguien nos ama, creemos en lo que esa persona nos ha dicho, ¿cierto? Entonces, este hombre creyó en las palabras de Jesús, que es el segundo punto que les quiero invitar a reflexionar. Creyó. Salió de ese diálogo con Jesús convencido de que iba a hacer lo que le dijo. Y se puso en camino. Creyó en el poder de la palabra de Jesús. Y más adelante, eso que creyó se lo corroboró sus sirvientes, que le dicen, tu hijo fue sano, y le dicen en qué momento, ¿cierto? Uno de los frutos de nuestra oración es que la oración acrecienta nuestra fe. Si al inicio este hombre iba convencido de que Jesús era la solución para la enfermedad de su hijo, pues después de hablar con él y escuchar esas palabras, vete tranquilo, no había asomo de duda. Su fe era más grande aún. Y va por ese camino, y yo lo relaciono con la oración que hacemos cada día. Jesús nos dice algo en la palabra, en la oración en la mañana, y vamos en el camino recordando eso que nos va diciendo, ¿no? Esa motivación que nos dejó en el corazón, y tratando de mirar cómo lo hacemos cada día, cómo lo aplicamos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todos los ambientes que nos movemos. Y es un camino que hay que recorrer y que si nos pide amor no nos va a salir de pronto a la primera ni a la segunda, y por eso hay que recurrir otra vez a la oración, ¿cierto? Para que nos muestre cómo y dónde, por dónde, ir aprendiendo eso que Él nos pide. Y después de recorrer el camino que era necesario, llega a su familia. Y yo me preguntaba, ¿qué habrá mostrado a su familia? Y me imaginaba la felicidad de ese funcionario de llegar a su familia y contarle cómo Jesús lo miró, cómo Jesús le habló, todos los detalles que hubo en ese diálogo que no aparecen ahí en la cita, pero que seguramente hubo, ¿no? Y cómo en ese diálogo, pues Jesús le regaló amor, paz, bondad, amabilidad. Y esos frutos que le quedaron a él de ese diálogo con Jesús, pues se los muestra a su familia. Y ocurre el segundo milagro que nos presentan en esta cita, y es que toda su familia cree en Jesús. Por la oración de uno, por la fe de uno, pues logra convencer a toda su familia. Yo recuerdo cuando mi hermano mayor fue algunas veces a una reunión de la comunidad, y pues fue muy bonito porque él dijo que había reconocido en mi hermana y en mi hermana mayor, Andrea, y en mí, pues cambios desde que estábamos pues asistiendo a la escuela de la palabra y en la oración, ¿no? Ya como que ya no estábamos tan mal geniadas, como que no hablábamos con rabia de una vez, y esos cambios pequeños lo invitaron a él a ver, bueno, ¿qué pasa allá, no? ¿Qué les dicen allá? Y entonces, como con nuestra oración sencilla y de ir dando pasos pequeños, podemos ir logrando pues que más personas se acerquen a Jesús. Y este Jesús les muestra a esta familia y a nosotros a cada día que es el Dios de la vida. Como nos dice en Juan 10:10, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia, para que le tenga toda la familia. Y esa enfermedad, esa situación que no quisiéramos, que seguramente esa familia estaba sufriendo mucho, como todos cuando tenemos una enfermedad de un ser querido, pues Jesús la usa para lograr que nos acerquemos a Él. Y por medio de nosotros, como dije anteriormente, muchos detrás de nosotros. Y en mi experiencia personal, un poco de esto es lo que me pasó con esta pandemia. A lo largo de esta pandemia, pues he podido tener mejores y más largos ratos de oración. Y como respuesta a mi oración, ya que le decía, Señor, o sea, yo quiero servirte, ¿no? Quiero servirte, pero ¿cómo hago? Estoy acá,
estoy con mis hijas, no puedo salir, ¿no? Y a los pocos días sale la opción de este ministerio de videopautas. Entendía yo cómo Jesús responde a nuestro querer, cuando nuestro querer se une con el de Él. Y cómo a través de mi entrega sencilla, pues podemos llegar a muchos, y de la entrega de todos los que formamos este equipo de videopautas, podemos llegar a tantos. Quedémonos entonces con este Jesús que nos muestra que a través de nuestra oración le da vida a muchos. Y sigamos caminando por nuestra conversión, por orar con más fe, con más entusiasmo, para recibir todo aquello que Jesús nos quiere regalar. Les deseo un feliz día lleno de oración.